Muy bien, vamos a hablar un poco sobre lo que significa el celibato y su relación con la vida religiosa, con los seglares y con los sacerdotes. Primero hablemos del origen del celibato. El celibato inicia entre los judíos en general, pero vamos a centrarnos en nuestra iglesia cristiana, es decir, la Santa Iglesia Católica. El celibato inicia con las palabras de Cristo, que en el Evangelio nos dice que hay 3 clases de eunucos. Existen los eunucos que nacen así, es decir, aquellas personas, un eunuco es aquella persona incapaz de realizar el acto sexual porque su miembro ha sido cercenado o porque ha nacido sin él. En este caso, los que nacen es una de las categorías de los eunucos que presenta Cristo, pues es una cuestión natural. En segundo lugar, tenemos a los eunucos que han sido hechos eunucos por otros seres humanos, es decir, aquellos que en la antigüedad se usaban como esclavos para cuidar al harén del jeque o al harén del patriarca. Entonces ellos solían ser esclavos a quienes se les cortaba el miembro y se les colocaba a ellos a cuidar de las mujeres del jefe, del rey, del señor de ese territorio. Y ahora Cristo nos enumera una tercera categoría de eunucos que dice que se han hecho eunucos a sí mismos por el reino de los cielos. Yo normalmente lo interpreto como unas personas que a pesar de que no se cortan su miembro, sin embargo sí se hacen eunucos en el sentido en que se vuelven a sí mismos incapaces de llevar a cabo el acto sexual por voluntad y no porque no puedan o no tengan la posibilidad de hacerlo. Entonces allí tenemos una primera parte. ¿Qué es el celibato? Es en la iglesia esa impotencia sexual voluntaria para la cual una persona, o a través de la cual una persona se consagra completamente a la misión del reino de los cielos. Muy bien, ¿eso qué tiene que ver con el sacerdocio, con la vida religiosa y con los laicos? Con los laicos solo circunstancialmente tiene mucho que ver. Existen muchos laicos en la iglesia que no tienen una vida sexual por 2 razones posibles. La primera porque ellos respetan absolutamente la moral de la iglesia y como no han conseguido una pareja estable y no se han casado, entonces no realizan ningún tipo de actividad sexual. Suelen ser jóvenes y son personas que están en busca de dejar el celibato, pero que se lo han impuesto por obvias razones, porque si no se lo impusieran, incurrirían en pecado de fornicación, ya que no se han casado y no pueden estar en esa clase de actividades. En segundo lugar, tenemos aquellas personas que aunque ya están en edad de tener relaciones y han tenido la posibilidad, sin embargo, se han hecho a sí mismos la imposición del celibato como condición de vida en adelante y no están pensando en buscar pareja, aun cuando esto pudiera llegar en algún momento y cambiar su condición de vida, porque es un voto muy personal que han realizado. Viven como cualquier otro seglar, pero viven con esa convicción. ¿Listo? Ejemplos de esto existen sobre todo en los institutos seculares actualmente. Ahora tenemos entre los religiosos una larga historia de célibes, pero muy larga, en la cual los primeros eran ermitaños. Hay muchos términos para ellos, pero digamos que los primeros ermitaños, eran aquellos religiosos que no vivían en comunidades y por lo tanto para ellos era imposible experimentar el placer sexual con una persona lícita, es decir, con su esposa o su esposo. ¿Por qué razón? Porque al vivir solos, este tipo de relaciones eran imposibles. Ellos no necesariamente renunciaron a la vida sexual o la vida matrimonial. Muy probablemente algunos de ellos iniciaron simplemente con una renuncia absoluta
de la mundanidad, y al irse a vivir solos, tuvieron que aceptar la condición de no tener una esposa o un esposo con quien experimentar el placer sexual. Por lo tanto, las circunstancias o las convicciones les impusieron el celibato. Con el tiempo estas personas constituyeron cenobios, constituyeron comunidades religiosas de monasterios y luego comunidades religiosas de conventos y ya las actuales casas de religiosos. Así las cosas, tenemos entonces que el celibato es no una imposición externa, sino una condición necesaria para la identidad del religioso. Diferente al seglar, que el seglar o el laico seglar, su condición más natural es el matrimonio, pero no excluye el celibato. En cambio, en los religiosos, la condición más natural y exclusiva es el celibato. Ahora pasemos al sacerdocio. Resulta que el sacerdocio no excluye ni el matrimonio ni el celibato. El sacerdocio en su naturaleza implica ambas cosas. Obviamente las dos cosas son excluyentes. Si el sacerdocio implica el celibato, entonces excluirá el matrimonio. Y si el sacerdocio implica el matrimonio, excluirá el celibato. Eso sí es necesario. Pero dentro de la naturaleza del sacerdocio, ambas realidades pueden darse. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos por lo más ajeno a nuestra realidad y llegaremos luego a lo más cercano a nuestra realidad. Iniciamos entonces por lo más ajeno. Entre lo más ajeno tenemos al sacerdocio presbiteral y episcopal, en el cual la reglamentación actual de nuestra Santa Iglesia, que ya lleva un poco más de 1000 años, excluye el matrimonio y se basa fundamentalmente en el celibato, por razones históricas y teológicas. Ambas cosas van muy de la mano, lo histórico y lo teológico. Así las cosas, entendamos muy bien esto, por favor. La legislación, es decir, el derecho canónico, nos dice que un sacerdote debe hacer una promesa de celibato, una promesa de castidad, y esa promesa no se debe incumplir. Obviamente, si se incumple todo lo que se ha pactado, y por lo tanto el sacerdote debe renunciar a ese derecho o a esa potestad que se le ha dado de ser ministro de los sacramentos. Cuando un sacerdote pide la dispensa de votos, no se quita el sacerdocio, se quita solamente esa potestad que se le ha otorgado. Eso es lo más lejano. Lo más lejano a nuestra realidad es que actualmente el celibato es exclusivo en el sacerdocio. El sacerdocio excluye, por lo tanto, el matrimonio. Tenemos también las iglesias orientales, en las cuales algunos sacerdotes pueden casarse. Es decir, que reciben el orden sacerdotal y, siendo sacerdotes plenamente, ellos son casados. Hay una condición para ellos, y es que primero sean casados y luego ordenados. No puede ser a la inversa, eso es obvio. No puede ser que sea ordenado y luego se case con cualquier mujer, porque incurriríamos en los mismos errores que incurrieron los sacerdotes levíticos, que tenían esa clase de matrimonios y por lo tanto su manera de ser frente a Dios cambiaba poco a poco. Se dejaban contaminar con algunas costumbres de mujeres que no eran del pueblo judío. Bien, ahora pasemos a lo más cercano, y lo más cercano es que debemos comprender que el sacerdocio no es solamente para los presbíteros y para los obispos. El sacerdocio también lo tienen los diáconos. Eso es algo claro para nosotros. Los diáconos reciben el orden sacerdotal, el sacramento del orden sacerdotal. Ellos son sacerdotes, pero no los contamos dentro de los sacerdotes porque hay algunas limitaciones para ellos. Mientras que para presbíteros y obispos las limitaciones no son tantas. Ahora, ellos, siendo sacerdotes, pueden ser casados si son diáconos permanentes. Y esa es nuestra realidad actual, nuestro derecho canónico actual. Si entendemos esto, nos damos cuenta entonces que la naturaleza del sacerdocio no excluye al sacramento del matrimonio.
y tampoco se basa solamente en el celibato. Bien, el diácono entonces, aun cuando no es célibe, el diácono sí es casto, tiene que ser casto. ¿Y en qué sentido es su castidad? Si es un diácono permanente y por lo tanto casado, antes de ser diácono ha debido casarse. Bien, esto significa que el diácono es casto porque toda su vida sexual la vivirá junto a su esposa. Y eso es el tipo de castidad que vive cualquier matrimonio. Cualquier matrimonio tiene que vivir este tipo de castidad. Bien, ahora si hablamos propiamente del celibato, el celibato no lo puede vivir un diácono permanente. Si lo llegara a vivir sería por mutuo acuerdo con su esposa y bajo ciertas condiciones que tienen que ser muy específicas. Pero en la vida matrimonial lo más normal es que el celibato sea excluido. Bien, hermanos, espero que nos haya quedado claro el asunto del celibato. Primero, que es un consejo de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, que ese consejo es inherente a la vida de los religiosos, que por más de que se pretenda cambiar una legislación en algún momento de la historia, los religiosos no pueden cambiar que su condición de vida implica necesariamente el celibato. Bien, tercera cosa, que el celibato se puede vivir también en la vida del laico y que necesariamente lo tienen que vivir aquellos laicos jóvenes que aún no se han casado. Para ellos sería una condición necesaria, aun cuando aspiren a dejar de ser célibes mediante el sacramento del matrimonio. En último lugar, tenemos que comprender que el celibato no es una condición necesaria para la naturaleza del orden sacerdotal, aun cuando sí le aporta mucho y no está contraria al orden, así como el matrimonio tampoco es contrario al orden sacerdotal. Muchas gracias por su atención, Dios los bendiga.